asambleísta independiente que ya tuvo su primera experiencia en estos ajetreados días de sesiones de la Asamblea Nacional. Fernando, ¿me escuchas? Un saludo a Milton. Sí, Perito, igualmente. Te escucho perfectamente. Buen día. Hola, Fernando, buenos días. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué tal ese estreno en la Asamblea Nacional? Eso de vivir desde adentro el cabildeo, la negociación y todo lo que pasó desde el viernes de la sesión inaugural. Bueno, una impresión grata, me hizo recordar aquellos tiempos de periodista cuando cubría como reportero el Congreso, yo era muy pequeño, y no por el lado malo, sino por el lado de la pluralidad. Fue muy bonito, por ejemplo, superar estos casi 14 años, donde llegaba un papelito, un registro desde Carondelet, con los nombres de quienes iban a presidir la asamblea, y en una cajita una botella de champán. Así se manejó el Parlamento y el país en la última década y media, en un esquema prácticamente autoritario, hiperpresidencialista. Lo que el país acaba de ver son varios aspectos que pueden ser importantes. Una, esta conjunción de intereses, este acuerdo entre una diversidad política, ¿sí? También acaba de ver cómo de una forma bastante ética se sepultó un proyecto o una propuesta, un pacto que estaba orientado principalmente a tomar el control de la justicia y de una forma muy grosera intentar revisar sentencias trascendentales, las pocas que hay en este país. Me refiero a este pacto reeditado de la regalada gana entre el Partido Social Cristiano y el correísmo, que fue derrotado. Hay aspectos también trascendentales, como el hecho de que por primera vez el movimiento indígena asuma el liderazgo del Parlamento. Es un reto para ellos y es un reto para el país. El hecho de que un gobierno electo, al que se le acusa de ser de derecha, liderado por un banquero del Opus Dei, se haya sensibilizado y sea parte de un acuerdo con sus opositores, supuestamente. Esto también confirma de que estamos viviendo y respirando tiempos nuevos, de nueva democracia, posiblemente. ¿Se quedan aislados los socialcristianos y los asambleístas del correísmo con esta mayoría configurada? Se puede pensar que esta mayoría, por lo de diversos orígenes que tiene o que proviene, puede estar pegada con saliva. Esas dos cosas pueden pasar: aislados los unos, los otros pegados con saliva. Yo creo que el hecho de que el presidente Lasso no tenga una mayoría que puede presentarse como una debilidad puede ser transformado en una fortaleza, y creo que lo que pasó en las últimas horas es eso, darle la vuelta a una condición de debilidad para convertirlo en una fortaleza. El otro escenario era el escenario del secuestro, prácticamente. Era un presidente rehén de quienes habían gobernado o gobernaron este país, de fuerzas políticas acusadas de la mayor corrupción tal vez de la historia, me refiero al correísmo, y todo eso capitaneado por el Partido Social Cristiano, por Jaime Nebot, así de clara. Así son las cosas. Y lo que pasó fue un movimiento táctico muy inteligente del presidente Guillermo Lasso. Fue él, de alguna manera, quien toma la decisión de poner prioridades. Primero está el país. Es posible gobernar, es posible generar un ambiente de gobernabilidad, de paz y de tranquilidad con Pachacuti, Izquierda Democrática, con los independientes, o me toca gobernar inexorablemente sometido a mi partido aliado, que ha hecho un pacto siniestro con los enemigos públicos número uno, me refiero al correísmo. Yo creo que lo que pasó es lo mejor, lo más sano. El resto lo vamos a ir construyendo. Ayer nomás escuchaba al líder de Pachacuti con una posición bastante sana en ese sentido. Y también la presidenta de la Asamblea hace momentos diciendo que, ratificando que le va a dar gobernabilidad al presidente Lasso. Pero esos pactos, me refiero correísmo, social cristiano, que tuvieron 4 años además de votar juntos, acordados, poniéndose de acuerdo o por coincidencias,
pero muchas cosas votaron juntos. Ya dijo UNES que van a seguir insistiendo en la Comisión de la Verdad, por ejemplo. Es decir, esas cosas que no funcionaron con una mayoría, pues van a ser tema de agenda para ellos, y tienen votos. No todos los que necesitan, pero tienen. Esta mayoría que eligió a Guadalupe Llori tuvo también la sensibilidad de respetar la condición del partido correísta de UNES. Por esa razón, nosotros, incluso yo voté a favor de que estén en el Consejo de Administración Legislativa, en el CAL. Si UNES está en el CAL. Ahí usted recibió las primeras críticas. Como Fernando Villavicencio, que ha combatido al correísmo durante tanto tiempo, decían, vota por Ronnie Aliaga para que esté en el CAL. No, se trataba y se trata de demostrarles que nosotros no somos como ellos. Ellos son los que abusan del poder, ellos son los que irrespetan, los que no generan y construyen democracia. O sea, nadie puede desconocer que UNES es una fuerza importantísima en el Parlamento, en la Asamblea. Y lo que hemos hecho es eso, garantizarles democráticamente que tengan un puesto en el CAL. Esa me parece una nueva forma de ser política. Así tenemos. Otra cosa son los asuntos, los temas de fiscalización, donde ellos tendrán que responder. Y yo estaré sin duda y estoy a la cabeza de estos procesos de fiscalización, y estoy apoyando y exigiendo que venga la Comisión Internacional de Naciones Unidas a apoyar el proceso de investigación en la lucha contra la corrupción. Yo tengo más de 200 expedientes que tengo listos para iniciar los procesos de investigación y fiscalización en la Asamblea Nacional. El tema de derechos humanos, me he comprometido con Patricia Gadela, con Sandra Jiménez, la hermana de Julián Jiménez, con todas las víctimas del 30S, son más de 1.500 policías, militares y civiles. Es decir, en esa dirección estamos. Bien, Fernando, sobre lo que pasó el sábado, quizás para la gente que seguimos desde el público un poco lo que estaba pasando en la Asamblea Nacional, fue una sorpresa que se elija a una mujer indígena para presidir la Asamblea Nacional. Sin embargo, no sé si para usted fue una sorpresa aquello que se haya roto también este acuerdo de los partidos Ser Cristiano con Creo. Y para usted fue una sorpresa porque le escuché por ahí en unas declaraciones que mencionaba que pudo hablar con el presidente electo Guillermo Lasso y que le había dicho que él no iba a pactar con el correísmo. Sí, eso también yo destaco. Yo puedo tener, y lo he dicho, tengo diferencias ideológicas, políticas con el presidente Lasso, pero saludo esa sencillez y humildad frente al manejo del poder, que aún no lo ejerce, pero en este prólogo del poder. Y saludo esa posición de consultar y de tomar y de sintonizar con los ciudadanos. Lo que hace Guillermo Lasso es enchufarse con el sentir ciudadano, porque lee cuál es el sentido, qué es lo que está pasando y qué es lo que está pensando la ciudadanía, más allá de los cuarteles de los partidos y movimientos políticos. Y claro, Guillermo Lasso lee que hay una sentida crítica de la ciudadanía, de quienes votaron por él en la segunda vuelta, a un pacto con el correísmo. Y claro, él prefiere entonces dar valor y poder a los ciudadanos que votaron por él, que le están marcando una línea y un horizonte, y quiebra el acuerdo con su aliado, que es el Partido Social Cristiano. Además, el Partido Social Cristiano sí abusa de esa condición que le entrega su presidente electo, y hace un pacto siniestro con quienes están siendo investigados y procesados. Y ahí viene la decisión. Sí, yo he conversado, no tengo por qué negarlo. Además, no me ha dicho, además en la nueva política, Perito, está eso. No tenemos por qué ocultar nada, porque somos funcionarios públicos. Y yo lo que he dicho es, sí, el presidente Guillermo Lasso ha tenido la humildad, el comedimiento de llamarme y decirme, Fernando, mira, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a apoyar ese pacto. No estoy de acuerdo, nosotros no vamos a ir con los correístas. Y en ese escenario de lo que se trataba es de buscar la otra alianza, una alianza mucho más natural y ética, ¿no? Eso es lo que se hizo. Fernando, ahora viene quizá lo más complicado. Lo más complicado me refiero comparando a la última mayoría que logró conformar el presidente Moreno en la Asamblea Nacional y que se empezó a caer cuando
empezó la asignación de las comisiones. Viene el reparto de las comisiones y seguramente ahí muchos van a querer cosas que otros no van a querer. Por ejemplo, ya se dice, usted podría ser presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Han conversado sobre eso? Mire, yo puedo decir que soy un cura, un sacerdote sin iglesia, es decir, puedo dar una homilía y una misa al aire libre, yo no tengo ningún problema. Eso lo saben ustedes, colegas. Yo no voy a ser parte del reparto, yo no voy a presionar, ni voy a condicionar nada para estar en la Comisión de Fiscalización. Bueno, pero creo que los bueno, pero un cura dando misas con el respaldo del Papa le va mucho mejor. Así, podría ser. O sea, yo voy a hacer y estoy convencido que puedo hacer mi trabajo de fiscalización desde cualquier espacio. Además les recuerdo y les informo que de lo poco bueno que hizo la Asamblea que se fue, hay una reforma a la ley orgánica de la Comisión Legislativa en la que se modifica un aspecto importante, es decir, cualquier legislador ahora, sin pasar o sin ser parte de una comisión, sin pasar por una comisión y con el presidente de la Asamblea o presidenta de la Asamblea, puede solicitar información y las comparecencias de los funcionarios públicos. Es decir, el trabajo previo o el trabajo de investigación y fiscalización ahora sí le confiere un enorme poder al legislador como era antes, como debe ser un parlamento. Es decir, yo no necesito estar en la comisión de fiscalización, pero claro, tengo tanta información que sí me gustaría poder armar un equipo potente con los mejores investigadores. Eso es lo que le he dicho al país siempre, ¿no? Con los mejores investigadores de este país y llegar a buen puerto en temas de fiscalización de grandes casos de corrupción aquí en todo. Pero se ha hablado de eso, ¿hay algún tipo de acercamiento, de conversación para que usted por lo menos integre la comisión, quizá presidirla? Bueno, sí, hay un acuerdo que creo con los independientes de que para garantizar mi presencia en la Comisión de Fiscalización. ¿Presencia o presidencia? ¿O presencia y presidencia? Sí, la presidencia de la Comisión de Fiscalización. O sea, estamos hablando de que usted podría presidir la Comisión de Fiscalización en efecto. Efectivamente, ese es el acuerdo, es la propuesta que me ha hecho, creo, y los independientes, de que yo presida la Comisión de Fiscalización. Perfecto, noticia. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana. Estamos conversando con Fernando Villavicencio, asambleísta independiente. Estamos pendientes entonces si Fernando va a presidir o no esta comisión. Mientras tanto, Fernando, hay que preguntarle sobre qué expectativas tiene en cuanto a la gobernabilidad que pueda tener el gobierno de Guillermo Lasso. Y al respecto, pues, la gente de Pachacutic, de Izquierda Democrática, han sido muy enfáticos en trazar estas líneas rojas que dicen no van a ceder respecto a ciertos planes y ciertas propuestas del gobierno de Guillermo Lasso. Entre ellas, pues, decían nada de privatizaciones, no quieren acuerdos comerciales, algunas líneas rojas por allí. Y sobre estos aspectos, ¿cómo ve la gobernabilidad? Bueno, yo saludo también esa decisión de dar impulso a las líneas verdes, a todos los aspectos, a los acuerdos, ¿cierto? Entonces empecemos por los grandes acuerdos. Hay un acuerdo casi generalizado de nuestra alianza, de dar paso, por ejemplo, a las reformas tributarias que estén orientadas a la reducción o supresión de aquellos impuestos que obstaculizan el crecimiento económico, la reducción del 2% de los microempresarios, pequeños empresarios, incluso una posible reducción del IVA, la eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas. En ese plano existe un acuerdo casi total, por no decir total. En otros temas donde pueden haber líneas rojas, ahí hay una posición ya clara del presidente Guillermo Lasso, por ejemplo, en el tema de la minería a cielo abierto, en las zonas de recarga hídrica y zonas de protección. Hay un acuerdo incluso conmigo de convocar a una consulta popular para que sea la ciudadanía la que defina si está de acuerdo o no con la explotación minera a cielo abierto en áreas de recarga hídrica. Un poco reeditar la consulta popular de la SUAI a nivel nacional. Por ejemplo, ahí hay un acuerdo de
de parte del presidente electo. Este es un tema polémico, es un tema clave de la propuesta de Yac Pérez y del movimiento indígena. Por ejemplo, y ayer escuché de una forma muy sencilla y sensible a los líderes de Pachacuti plantear que le pedían al presidente Guillermo Lasso que aquellos proyectos de ley donde incluso vayan a ser, donde se advierta que exista contradicción con algunos bloques de la Asamblea, se pueda generar una mesa previa para analizar esos proyectos de ley, lo cual me parece interesante. Ahora, claro, sí son temas. Ahora, hay que ser sinceros, ideológicamente creo que está como más cerca del Partido Social Cristiano, por eso hicieron alianza, que se rompió la alianza, creo que en buena hora para el presidente Lasso, para no terminar siendo secuestrado por un sector político. Eso no quiere decir que no termine secuestrado por otro sector político, y que claro, como las cosas que lo separan ideológicamente al movimiento Pachacuti, por ejemplo, que creo son más grandes que las de un partido de centro derecha, hace que las cosas sean caminar sobre un terreno fangoso, es decir, muy despacito, con mucho cuidado para que no se rompan. Lo que quiero decir, Fernando, es que este podría ser sí un acuerdo que penda de un hilo, que en cosas claves como impuestos, por ejemplo, que en cosas claves como minería, como tú lo acabas de mencionar, las cosas se pongan difíciles. Es decir, habrá que saberlo manejar para que el acuerdo sea duradero, por lo menos el tiempo que tiene la presidencia de la Asamblea de Pachacuti. Sí, creo que es importante buenos interlocutores, puentes, habilidad para manejar las diferencias. Eso es lo que necesita el gobierno. Hasta hoy es un poco evidente que César Monge hizo un buen trabajo, igual Juan Fernando Flores, que está de jefe de bloque, se ha hecho un importante trabajo. Es más, muchos hemos intervenido, algunos hemos intervenido para provocar este acuerdo. Lo más importante ya logramos, o sea, impedir que se meta la mano en la justicia. También debo recordar que parte de los acuerdos que no se visibilizaban entre el Partido Social Cristiano y UNES era sin duda atacar a la cabeza de la Fiscalía, a la fiscal Diana Salazar, que un poco ha sido el estandarte que ha liderado en los últimos años, en los recientes años, esta lucha, esta cruzada contra la corrupción. Entonces, esa batalla ya fue ganada. Ahora, tampoco... Solamente te hago una pausa ahí, Fernando. Y ya no es la pregunta como asambleísta, sino como al periodista. ¿Por qué le convendría al Partido Social Cristiano hacer todo lo que se pensó que se iba a hacer en alianza con el correísmo? Es evidente, por nuestro trabajo, que puede advertir que representan vínculos fuertes entre el Partido Social Cristiano y algunos empresarios que fueron procesados penalmente en el caso Arroz Verde, sobornos del 2012-2016. Esto lo conozco porque nosotros fuimos autores de esta investigación, y el movimiento previo que ya hubo en el Consejo de la Judicatura al remover a uno de sus vocales, el comportamiento del Consejo de Participación Ciudadana de algunos sectores vinculados al Partido Social Cristiano, pues se encendía una luz peligrosa para decir, hey, miren, por ahí va. Es decir, sí, nosotros tenemos información de que había un concierto de intereses entre el Partido Social Cristiano y UNES orientado a beneficiar a personalidades, a personajes sentenciados en el caso Sobornos y en otros casos que están siendo investigados. Recordemos que Rafael Correa tiene en su agenda como 32 procesos en indagaciones previas y otros ya en la instancia judicial en su contra por varios delitos, principalmente por delitos de la administración pública y también por violación de derechos humanos. Bueno, hay que estar pendientes porque de todas maneras, Fernando, los socialcristianos y UNES, si es que van a votar juntos de aquí en adelante, tienen 67 votos. Conseguir 3 por ahí no es tan difícil para virar un poco la mayoría. Dos temas aparte de esto, Fernando. Uno, Freddy Carrión, el defensor del pueblo, ya se anuncia que la primera acción fiscalizadora podría ser contra el defensor del pueblo, que es más, ya se dictó su prisión, no renunció, pidió licencia,
Y la otra, el exceso de personal administrativo encontrado en la función legislativa. Empecemos por lo último. Yo he solicitado, acabamos de publicar una parte en nuestro portal Periodismo de Investigación. Esta investigación, la otra entiendo que se dará el día de hoy. Hay dos aspectos que están en investigación y estoy solicitando justamente este lunes a la señora presidenta de la Asamblea y a otras instituciones la información como parte de esta investigación, la fiscalización casa adentro que llamo yo. El primer componente es esta fallida, porque todo ha sido fallido en el correísmo, todo fue fallido, refinerías, hidroeléctricas. En el año 2010, Corcho Cordero lanzaron al país algún modelo de complejo legislativo, recuerda tú, donde se integraba todo, era algo así arquitectónicamente, algo muy bonito y espectacular. Inició costando este proyecto como 24 millones de dólares, ahora los documentos que tenemos dan cuenta de rubros que están en el orden de 77.8 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿dónde está el complejo legislativo integrado? No existe, lo que se ha hecho es reparar y refaccionar el edificio viejo, se derrocaron los edificios de la función judicial que estaban al lado y que debían ser convertidos en los despachos de los legisladores. Hoy los 137 legisladores estamos dispersos en 3 o 4 edificios en la ciudad de Quito. Este es un aspecto que me comprometí y me comprometo a fiscalizar. Aquí tienen que responder 5 administraciones de la Asamblea sobre este incremento excesivo, ¿sí?, del costo del complejo legislativo y en el incumplimiento de los objetivos planteados. Primer rubro. Segundo componente es el tema de esto que la gente se acostumbra a llamar piponazgo, que sería la contratación en exceso de personal innecesario, para ser suaves. Las cifras grandes son estas. Tenemos alrededor de 1.300 empleados en la última administración legislativa, de los cuales apenas 170 son funcionarios con nombramiento. El resto son los equipos de asesores, 4 por cada legislador, que ingresan bajo contrato. Pero aquí hay un rubro aproximado de 518 empleados que entran bajo la batuta y la decisión del presidente de la legislatura. 518, y de la investigación que hemos realizado, de los informes que hemos recibido de la Asamblea, se confirman que gran parte de estos 518 empleados no se justifican. Es decir, por esa razón yo creo que vamos a empezar un proceso de ajuste económico al interior de la Asamblea, de lucha contra la corrupción al interior de la Asamblea. Estas 518 plazas laborales podrían transformarse en 18 plazas laborales en médicos, en enfermeras, en profesores, que es lo que necesita el país. Este es el segundo componente de esta investigación respecto a la Asamblea. Y en cuanto al defensor del pueblo, esto es humillante y vergonzoso. O sea, qué nivel de Estado y de administración pública que tenemos, que el encargado de dar ejemplo, de defender los derechos humanos en este país, como es el defensor del pueblo, ahora esté acusado de una presunta violación, de una agresión sexual y de otros, de un concurso de delitos, de infracciones, como el hecho de haber violentado desde la Defensoría del Pueblo el estado de excepción, la ingesta de alcohol. Salen públicamente a pedir que los ciudadanos sean responsables, y son ellos los profundamente irresponsables. Entonces aquí hay 2 procesos que están en marcha. El uno, el de la fiscal Diana Salazar, que sigue su curso, y el otro que nos corresponde como legisladores. Yo ya he solicitado la información a varias instituciones y a la Contraloría le he pedido el día de ayer que abra un examen especial, porque conozco de la utilización de recursos públicos en este evento bochornoso del defensor del pueblo, el exministro de Salud Mauro Falconi, y también una tercera persona que es funcionaria pública. Bien, gracias a Fernando Villavicencio por todo ello. Estaremos pendientes respecto al tema del defensor del pueblo. Hay una información de la Fiscalía y se informa que el juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Freddy Carrión, defensor del pueblo, procesado por este presunto delito de abuso sexual, y además dispuso medidas de protección a favor de la víctima. Bueno, muy lamentable este suceso, Fernando. Así es. Fernando Villavicencio, gracias por acompañarnos y bueno, vamos a estar pendientes.
¿Cuándo están convocados para mañana, verdad? Mañana se elige secretario, prosecretario y empieza la asignación de comisiones. Así está el orden, ¿verdad? Así, el día de mañana prácticamente tendremos arreglada la casa y ya se procederá con la posesión de los legisladores, de los parlamentarios andinos, y el 24, pues la posesión del presidente Guillermo Lasso. Bien, perfecto. Así empieza la Asamblea Nacional y ya tenemos posiblemente, según el acuerdo, al nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización. Vamos a esperar que eso se concrete y lo seguiremos.